Bueno, la humanización en salud por parte pues de la unidad renal Fresenius Medical Care queremos dar la siguiente temática por parte de Germán Alberto Duque Castaño. La temática es nutrición e hidratación del paciente en hemodiálisis, que ha sido uno de las problemáticas que hemos tenido en la unidad renal. Poder que los pacientes lleguen a su peso seco y no lleguen con más eh, del peso en el que se genera el BCM, que es un estado de medición por la parte de nutrición, que son pacientes que están llegando con sobrecarga hídrica por encima de su peso seco. Entonces la siguiente temática dice así: nutrición e hidratación del paciente en hemodiálisis. ¿Cuál fue la pregunta que se hizo? ¿Es posible definir conductas que generen prácticas de autocuidado en el estado nutricional e hidratación del paciente en hemodiálisis? Para esto, pues se consultó varias referentes bibliográficos y se llegó a la siguiente introducción. Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis están sometidos a cambios constantes en su estado de hidratación, hecho que puede llevar más adelante, si no se realiza un adecuado control en el ajuste del peso seco, a problemas cardiovasculares que repercuten en el estado de salud del paciente. ¿Sí? Para esto pues buscamos los siguientes objetivos: generar conciencia en la adherencia nutricional e hídrica de los pacientes, y que los pacientes entiendan cuánto es el consumo que deben tener después de que salgan de diálisis y cuánto el fin de semana, ¿sí? Que tengan pues una medición de un vaso o algo en donde ellos puedan medir cuánto consumen al día según su peso seco. Si hay pacientes que pueden consumir 1,5 litros, otros 2 litros, otros 2,5 litros, eso va pues en el peso de cada paciente, en el índice de masa corporal de cada paciente. Eh, en humanización, pues tocar las fibras para sensibilizar a esos pacientes y que entiendan la importancia de cuidarse en su parte nutricional e hidratación, ¿sí? También hay que tener en cuenta que en la parte nutricional los pacientes deben consumir alimentos muy bajos en potasio, muy bajos en fósforo, que alteran su estado de salud. Y por la parte pues de enfermería, medicina, psicología, trabajo social, que es un grupo interdisciplinar, pues tener esa empatía de llegar a los pacientes para llegar a metas de hidratación adecuadas. El planteamiento del problema: pues nos encontramos con pacientes de diferentes niveles educativos y sociales, por lo que tenemos que acercarnos a ellos para que comprendan cuál es la importancia de este cuidado y los beneficios que van a tener. Sí, es muy importante pues esta atención individualizada para que ellos logren comprender. Pues la tipología puse documental y narrativa porque pues lo entendí que era, lo estoy presentando el video por medio de un documento y pues narrando lo que estoy exponiendo. Y pues la justificación: es necesario implementar acciones que lleven a unas conductas del paciente para mejorar su bienestar de este grupo poblacional, que son los pacientes con insuficiencia renal crónica. Para esto es necesario la adhesión, o sea, que entiendan cuál es su peso seco para disminuir complicaciones al futuro, que por lo general son problemas cardiovasculares. Un árbol de ideas que se había planteado anteriormente nos dice cuál es una de las posibles causas del problema. Pues la falta de conocimiento por parte de los pacientes, las consecuencias que conlleva la afectación de órganos y deterioro de salud, pues por llegar con sobrehidratación, hiperhidratación, que es una hidratación excesiva con más líquido de lo normal que el paciente debe llegar. Falta de compromiso de las pacientes en su autocuidado y dificultad para llevar una dieta y restricción hídrica. ¿Cuál es el problema? Pues los autocuidados del paciente en hemodiálisis en cuanto a sobrehidratación por ganancias hídricas mayores al 5% de su peso seco. Consecuencias del problema: pues es centrarnos en brindar más información
puntualizando las consecuencias y afectaciones en su salud, falta de educación y compromiso pues de los pacientes y hacer caso omiso a lo dicho, ¿sí? Para esto pues planteemos unas metas, que es un fortalecimiento de conceptos para llegar a pacientes que entiendan la importancia de cuidarse, poder tocar la sensibilidad del paciente para que entienda que es la importancia de su bienestar y la importancia de que el paciente comprenda cuánto puede consumir de líquido al día. Y el objetivo, pues, encontrarnos con pacientes de diferentes niveles educativos y sociales y poder llegar a ellos, pues, con un trato o una atención individualizada. Y las acciones necesarias, pues, programación de tasas de ultrafiltración no mayores al 5%, pues, cuando se programan las máquinas, restricciones de alimentos ricos en sodio que llaman más agua y evaluación de todo lo planteado en 3 meses para ver cómo ha sido la evolución. El diagrama de humanización, pues la humanización de atención es muy importante. ¿Cómo nos acercamos al paciente? ¿Sí? Un trato pues respetuoso, digno, es muy importante para que ellos entiendan la empatía que nosotros tenemos, ¿sí? Poder acercarnos con ellos con mucho respeto, explicarles, pues ser también muy amigables. Para esto damos un direccionamiento y entendimiento de lo que ellos necesitan y para eso necesitamos un trabajo en equipo, psicología, enfermería, trabajo social, médicos, nefrólogos, pues para poder llevar al paciente a un bienestar. Y pues en conclusión, un trato humanizado nos ayuda a entender las necesidades del paciente para tener claridad de cuáles son sus dificultades y fortalezas, de esta manera entrar en empatía con el paciente y poder llegar a unos acuerdos para el bienestar de este paciente y la bibliografía.